Adelante, Rubí, el tiempo es suyo. Buenas noches, ¿podemos empezar con la bienvenida, por favor? Buenas noches, queridos y hermanos y amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa. Los invito a que unamos nuestras voces en el siguiente canto. Sonido, por favor, ¿me pueden colocar el canto? Bienvenido, bienvenido. Seas tú. Bienvenido seas, bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Yo te saludo, te doy la mano, yo te saludo con un abrazo. Así cantamos delante del Señor, grupos pequeños que grata bendición. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Nuevamente, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa de esta noche. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Les invito a que puedan inclinar el rostro donde estemos para tener la oración. Oremos. Querido y amante Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido reunirnos de esta forma virtual, Señor, para poder alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias porque también nos has llamado para alabar y adorar tu santo nombre. Te pedimos que puedas enviar a tu Espíritu Santo para que podamos discernir lo que vayamos a aprender durante este tema. Señor, bendice a cada persona que está conectada, a los que estamos viajando para nuestras casas y a los que están ya también en ellas. Sé tú con nosotros. Gracias por cada una de tus bendiciones. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque tú has hecho maravillas. En este momento le damos el tiempo a Claudia para que nos eleve a las alturas de los cielos con un hermoso canto. Claudia, para ti es el tiempo. Yo he visto el olor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Me he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, pidiendo a gritos tu intervención. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, y es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí,
palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer. Qué interesante tu forma de responder. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá y es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí y tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Que todo lo que respire alabe al Señor. En esta noche, todos sabemos que hemos sido elegidos para ser adoradores de Dios. Sin embargo, ¿sabemos cuál es la forma correcta de alabar a Dios? En esta noche le damos el tiempo a Manuel Argueta para que él nos hable y nos explique cuál es el origen de la música, cómo se creó la música y cuál es nuestro objetivo para cada uno de nosotros como hijos de Dios para alabar el nombre de Él. Manuel, para ti es el tiempo. Gracias, Rubí. Muchísimas gracias a cada hermano y a cada amigo que está con nosotros en esta noche de miércoles. Es un privilegio enorme poder llegar hasta lo más íntimo de los hogares de cada uno de ustedes a través de estos medios de comunicación. Iglesia Dimensión Profética, estamos muy agradecidos con el Señor porque Dios nos da ese privilegio tan enorme. Quiero comenzar con una frase de una escritora muy famosa, de una escritora que como iglesia nosotros compartimos sus escritos, y dijo un día: debido a que Dios hizo al ser humano a su imagen, compartimos el amor y el aprecio por la música con todos los seres creados. De hecho, la música puede tocarnos, convencernos y puede tener el poder de la palabra. La música, la más pura, eleva nuestro ser hasta lo más mínimo a la presencia de Dios, donde los ángeles y los seres no caídos lo adoran con cánticos. Con este hermoso pensamiento quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro y podamos buscar a Dios en oración, porque también es un medio por el cual nosotros podemos adorar. Oremos. Amante Dios, amante Padre, que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito nombre en esta maravillosa noche de miércoles. Qué privilegio más hermoso, Señor, ver que un grupo de tus hijos estamos reunidos para honrarte, glorificarte, alabarte, porque no hay otro Dios que pueda ser tan digno de recibir la alabanza y la adoración que tú te mereces. Bendice a cada hermano presente, bendice a cada hermana presente, suple las necesidades de tu pueblo, Señor, y a pesar del dolor y a pesar de la tristeza que podamos estar viviendo, Señor, que honremos y glorifiquemos tu nombre, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Es un privilegio enorme en esta noche poder estar acá con ustedes. Quiero iniciar esta noche presentando a tres amigos muy especiales que están con nosotros en esta noche. Quiero comenzar con Jorge Flores. Jorgito, bienvenido, Dios te bendiga mucho. Jorgito es un maestro de música del Conservatorio Nacional de Música. Es más, él tiene el privilegio de tener guardados todos los instrumentos de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad, Jorgito? Así que voy a invitarte a que puedas abrir tu micrófono, por favor, de una vez.
Y también quiero presentar a otro hermano y amigo, a alguien que tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años, y realmente es una persona de admirar. Giovanni Cifuentes, miembro de la Iglesia Central de Guatemala, miembro del Coro Nacional de Guatemala. Y qué privilegio poder tenerte aquí, Giovanni. Dios te bendiga mucho y gracias por haber aceptado la invitación, igual que a Jorgito Flores. En un momentito también se nos va a estar uniendo Raúl, Raulito le decimos nosotros, miembro de la Iglesia Central de Guatemala también, ¿verdad, Giovanni? También tiene el privilegio de poder ser miembro del coro, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Así que si alguien pensaba que no teníamos músicos en la iglesia, yo creo que estamos equivocados. Así que en esta noche quiero comenzar porque realmente desde los tiempos de la creación o antes de la creación de Dios, Dios en su gran amor y en su gran misericordia creó a un ser. Y Lucifer fue ese encargado de los coros celestiales. Y dice que es solo este ser creado por Dios podía cantar las 4 voces él solo. ¿Te puedes imaginar ese privilegio, Giovanni? Quisiera que por favor nos contaras, y para iniciar, ¿cómo ha sido tu experiencia con la música adventista? Realmente este programa es en especial para adorar a Dios, para glorificar a Dios. No queremos entrar en detalles de que cómo sí se puede y cómo no. El objetivo en esta noche es glorificar a Dios, honrar su nombre y exalzar el nombre de Jesucristo. Giovanni. Buenas noches, Manuelito, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los hermanos que nos escuchan. La verdad es que uno que se desenvuelve en todo lo que es el ámbito musical, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, definitivamente la experiencia de poder cantar, dirigir y hacer música dentro de la iglesia, o sea, para alabar y glorificar el nombre de Dios, no tiene ningún tipo de comparación. O sea, aun cuando hemos estado en el Teatro Nacional lleno, ¿verdad? Y aplausos y todo lo demás, no te llena como cuando estás en un culto de sábado y puedes glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? O sea, la experiencia, la verdad que sí, la experiencia espiritual rebasa mucho más allá de todas las satisfacciones y los logros y las metas que uno pueda tener en la música secular, ¿verdad? Es maravilloso, la verdad. Tengo una experiencia muy, muy bonita en el sentido de cómo fue que empecé a estudiar música. Cuando haya alguna oportunidad les voy a comentar este milagro de Dios, pues, prácticamente. Amén. Gracias, Giovanni. Realmente yo quiero entrar de lleno, te voy a molestar en un momentito, Giovanni, también. Creo que Josías está desde México, ¿verdad, mijo? Sí, ¿verdad, mijo? Un gusto poder saludarte. Hola, buenas noches. Esta noche. Gracias, Josías. Quiero contarles, Josías es un miembro de la Iglesia Adventista, estudia, si no estoy mal, en la Autónoma de México, ¿verdad, Josías? Contanos, Josías, ¿qué es lo que estudias? Y cómo comenzó esa parte de ese interés sobre la música, Josías. Te voy a dejar un momentito el tiempo a vos y después vamos a ir con Jorgito, porque yo sé que tu tiempo por estar en la universidad es un poquito limitado, Josías, pero contanos, Josías, contanos, mijo. Hola, pues no estaba preparado para esto, no me habían dicho. Yo no, realmente yo no estoy muy adentrado a la música. Entonces, creo yo que la música pues sí es muy esencial, como han estado aquí comentando, muy esencial para nosotros demostrar y también fortalecer nuestro espíritu con alegría. Amén. Te lo agradezco mucho. Jorgito, ahora entremos con vos, porque yo quiero entrar ya parte ya de lleno al tema de esta noche. ¿Cómo inició la música? Contanos, por favor, ¿cómo es esa experiencia musical? ¿Tenés apagado tu micrófono? ¿Me preguntas cómo es mi experiencia personal en la música?
Sí, cómo es esa experiencia y cómo es ese privilegio de poder dirigir orquestas, de poder dirigir muchachos que en algún momento se han convertido en músicos dentro de la iglesia. Comparto con Giovanni, con el maestro Giovanni, que es una experiencia única. Ciertamente yo me inicié en la música en el ambiente puramente secular. En la escuela donde estudié me inicié de manera casi formal con la marimba. Fui marimbista muchos años y participé en una estudiantina. Y era alegre, porque era alegre. Y la música de la marimba es algo hermoso. Pero cuando llegué a la iglesia adventista, enfrentarme con ese himnario, con esos 500 y pico de himnos de antes, y ahora son más de 600, fue una experiencia que vino a modificar grandemente incluso mi manera de ver y pensar la música. ¿Sí? Amén. No se me olvida, yo me bauticé en la iglesia central de Villanueva, ¿verdad? Los líderes, los ancianos de aquel entonces inmediatamente me dijeron, hermano Jorgito, aquí se viene a trabajar, algo especial que la iglesia adventista tiene. Y lo jalaron una caja y ahí estaba un teclado. Aquí está el transformador, aquí está el pedestal, y de una vez, esa primera sociedad de jóvenes que ya viví bautizado, de una vez me pusieron un teclado. Ha sido una experiencia extraordinaria. Yo básicamente me he dedicado a ser educador de la música, soy profesor básicamente, y ha sido una experiencia hermosa. Por ejemplo, en mi paso por el Colegio El Progreso, ¿verdad? Cuando tuve la experiencia de armar una orquesta, no puedo decir más que vi la mano de Dios, armar una orquesta en 5 semanas, ¿verdad? Más fue como hacer una banda integrada con coro, y así nos tocó irnos a Costa Rica en esa ocasión, y los chicos nunca volvieron a tocar como ese viernes, nos tocó recepción de sábado. Fue sentir la presencia de Dios de una manera realmente extraordinaria. Y vuelvo a decir, como nunca más la volví a sentir estando en un contexto musical. Haber estado ahí en el Colegio El Progreso me dio muchos alumnos, algunos de ellos ya son muchachones, algunos ya han terminado incluso en la universidad, pero fueron mis alumnos ahí alguna vez. Y uno de ellos me decía, lo que yo hago en la música, usted me lo dio, profe Jorge. Y miren, es una satisfacción enorme aquí, en el corazón, ¿verdad? Y yo digo, qué bonito pensar estar en la iglesia haciendo música e enseñando música, porque son semillitas que un día vamos a estar juntos alabando a Dios en la eternidad. Es una experiencia extraordinaria y yo le doy muchas gracias a Dios de que no me dejó músico en el mundo, sino que me hizo venir músico y educador de la música para su obra y para su servicio. Amén. Gracias, Jorgito. Tengo un poquito de interferencia porque estoy aquí en mi casa, pero ahora tengo a otra persona aquí con nosotros. Y Raúl, muy buenas noches. Dios te bendiga, profe Raúl. Dios te bendiga mucho. En esta noche tenemos a Raúlito, que es miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Contanos, Raúlito, ¿cómo es tu experiencia con la música y cómo llegas a involucrarte de tal forma que en algún momento determinado también has dirigido a muchos jóvenes dentro de la iglesia, y cómo ha sido esa experiencia de adorar a Dios y de dos formas, porque te toca estar en la Orquesta Sinfónica Nacional, pero también un sábado en la iglesia? Entonces, contanos, Raúlito, ¿cómo te ha ido con esa parte? ¿Cuál es esa experiencia especial? Muy buenas noches, estimados hermanos. Es una bendición y un privilegio esta noche estar en esta reunión con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, Manuelito, por la invitación. ¿Sí? Y efectivamente, quiero compartir con ustedes una pequeña presentación, si me permites compartir, Manuel. Amén, claro. Compartirles, yo creo que desde que yo recuerdo, desde pequeño, pues mi madre, ella trató de inculcar en mí el amor a la música, y especialmente la música que me llevaba a buscar al Señor. Amén. Yo conocí también, como mi hermano Jorgito, la iglesia adventista, y en la iglesia adventista es un espacio donde se fomenta mucho la música, y especialmente la música que adora al Señor. Y yo agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de tocar en la Orquesta Sinfónica, pero también especialmente agradezco a Dios por darme el privilegio de poder servir y poder ser también especialmente un instrumento en la alabanza a través del piano. Amén. Y gracias a Dios por los ministerios de música de la iglesia. Amén. Entonces, tanto
ahorita te van a dar el espacio para poder compartir, Raulito, de una vez, por favor, tanto Jorge como Raulito y Giovanni están invitados porque en la iglesia de Dimensión Profética hay un piano hermoso para que puedan acompañarnos cuando quieran para poder estar con nosotros y poder tocar con nosotros y adorar también el nombre del Señor Jesús. Te dejo, Raúl, el tiempo es para vos. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, hermanos. Cuando nos preguntamos qué es el canto para nuestra vida espiritual, vienen a nosotros estas citas que nuestra hermana White nos recuerda y quisiera compartir con ustedes. Dice: cuán a menudo para el alma oprimida y a punto de desesperar, la memoria recuerda alguna palabra de Dios. Por ejemplo, el tema olvidado de algún canto de la infancia. Entonces las tentaciones pierden su poder, la vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito, y se imparte valor y alegría a otras almas. El tema de la música sacra, de la música en nuestra iglesia, tiene y debe llevar ese contenido espiritual que es el mensaje del Evangelio, para llevar a través del medio que es la música esas verdades espirituales. Y como dice, las almas que están a punto de desesperar pueden encontrar esperanza en nuestro mundo a través de ese mensaje que la música adventista puede proclamar. Ahora quiero compartir con ustedes que ¿cuál es la misión? Hacer esta pregunta: ¿cuál es la misión de un discípulo que adora a Cristo el día de hoy? Cuando mencionamos la palabra discípulo, por supuesto que estamos involucrados todos los que somos llamados y que hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador y que hemos sido por su gracia llamados a servir. Entonces el Señor nos envía y entonces en esta gran comisión que también está vigente ahora más que nunca, esta gran comisión que fue encomendada y que está registrada en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, recordamos este llamado que Jesús nos hace. Y cuando nosotros estamos adorando al Señor a través de la música, nosotros debemos considerar que en toda presentación musical, siempre y cuando sea posible, debemos estar en armonía con esta gran comisión que acabamos de leer, que dice bautizar y enseñar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado y que nos ha mandado. Ahora quiero invitarlos a que cantemos juntos un himno que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Y este himno también nos recuerda que Dios cuida de cada una de las aves y cuida también de nosotros. Los invito a que podamos cantar en este momento: Él cuidará de mí. Voy a, si me permiten, subir volumen aquí. Se fue el sonido, fíjate, Raulito. ¿Me escuchan? Sí, solo que el sonido del canto se fue. Lo voy a regresar, permítanme. Ahí está. Vamos. Regresó, voy a ponerlo acá. Y ahora sí, vamos a empezar.
Amén. 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 Pues, Amén. ¿por qué vamos a cantar amén? Gracias por acompañarnos. ¿Por qué vamos a cantar a alabar al Señor? Porque hay gratitud en nuestro corazón. El Señor en Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me recordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Quiénes alababan al Señor? ¿O quiénes alaban? ¿Quiénes adoran? Encontramos en Apocalipsis 7:10. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos también en Apocalipsis 14:2-3. Oí una voz del cielo, la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, cantaban un cántico nuevo. Delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y vemos aquí cómo quienes cantan al Señor o quienes adoran a nuestro Dios son los seres vivientes, los ancianos y los redimidos. Así que la adoración y la alabanza es muy importante. Considerar la música como un medio de alabanza y de evangelización. Por eso debe ser valorada y bien trabajada en los hogares, porque actualmente es donde estamos y allí debe ser cultivada para poder traer todas esas verdades a nuestro corazón. Y cada iglesia debe tener una comisión de música debidamente organizada. La música no debe ser motivo de discusiones o actitudes radicales. La búsqueda de la norma divina debe ser guiada por el amor y la oración y no por la imposición. Esto está en la filosofía de música adventista y de ahí podemos encontrar algunas recomendaciones para los criterios de música. Para concluir, quiero compartir también esta cita. Y poder que podamos reflexionar está en los hogares también. Hermanos. Se le fue la señal a Raulito en esta noche. Vamos a dejarle un tiempecito más adelante para que él pueda terminar. Giovanni, sé que todavía estás con nosotros, Giovanni, y quiero preguntarte, Giovanni, ¿cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos vivir nuestra música? Porque nosotros tenemos muchos himnos y a veces creemos que la parte del servicio de canto y la adoración es solo poner algo allí y cantar y poner a alguien y que dirija y ya. No, pero ¿cómo podemos nosotros vivir nuestra música? ¿Qué consejo nos darías para que nosotros podamos vivir esa letra, cantarla con gozo, poder cerrar nuestros ojos y sentir la presencia del Espíritu de Dios? Sí, yo creo que primero es de que tenemos que tener seguro, tenemos que tener claro de a quién adoramos cada sábado que vamos a la iglesia, o cada culto de miércoles o domingo, o cada momento que nosotros queremos elevar un canto, ¿verdad? Y definitivamente es como cuando uno está orando y sentís que tu oración no pasa del techo, ¿verdad? Porque no estás concentrado, no estás realmente pidiendo a Dios y contándole tus cosas y todo, sino que estás concentrado en otra cosa.
Igual pasa con la música. Muchas veces nosotros cantamos solo por cantar, ¿verdad? Realmente sí, la música es muy poderosa porque cuando le pones letra a la música, estás dando un mensaje, ¿verdad? Amén. Estás interpretando una oración. Amén. Dice la hermana Elena de White que un canto es igual a una oración, o sea, tienen el mismo poder que una oración. ¿Por qué? Porque la letra dice mucho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es solo pura música? No sé si se han puesto ustedes a pensar cuando no tiene letra, cuando es solo pura música. ¿Eso alaba a Dios o no alaba a Dios? Claro que alaba a Dios. Amén. Y es mucho más poderosa porque la música que no tiene letra es mucho más sutil. ¿Entiendes? O sea, alguien que tiene fobia a las religiones, por ejemplo, escucha la letra de que Cristo me ama y todo lo demás, y quiero oírla porque sabe que es una letra cristiana. Pero si es una obra dedicada a Dios, o sea, para adoración de Dios, pero que no tiene letra, él la va a oír toda, ¿me entendés? Y no le va a poner ningún pero, porque es tan sutil. No sé si se acuerdan de aquel pasaje cuando decía que a Saúl lo atormentaba un espíritu malo, o sea, un demonio, un espíritu inmundo, y que llamaban a David para que tocara el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, dice que el mal espíritu lo abandonaba, o sea, lo dejaba tranquilo. ¿Por qué era? Porque tocaba tan mal David. No era porque tocara mal, pues, o sea, sino porque cuando David tocaba, invocaba al Espíritu de Dios, ¿entiendes? Amén. Entonces, cuando el Espíritu de Dios aparecía ahí, ¿qué pasaba con el espíritu inmundo? Tenía que salir de ahí, no podía estar. Entonces, quiere decir que cuando uno interpreta, uno escucha, uno canta, un espíritu va a aparecer. Tenerlo por seguro. O sea, un espíritu va a aparecer. ¿Y qué es el espíritu que querés que aparezca cuando estás adorando a Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente. Entonces, tenemos que, por eso te digo, o sea, si estás cantando, como que estuvieras cantando y repitiendo puras notas, no tiene ningún sentido. Pero si le pones el sentimiento, tu pensamiento, tu agradecimiento, el que va a aparecer es el Espíritu Santo. O sea, tu alabanza va a tener un sentido, ¿me entendés? Un sentido. Dice que aunque tu voz, muchas veces, no sé si recordamos estos pasajes, pero dice que el Espíritu Santo como que corrige nuestra imperfección para que suba perfecto hasta el trono de Dios, ¿verdad? ¿No te recuerdas de este pasaje? Amén. Pero dice que el Espíritu Santo agarra tu oración, agarra tu alabanza, agarra tu adoración y la transforma y la hace perfecta para que llegue a Dios perfecta, porque Él solo cosas perfectas recibe, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo se llama? Qué lindo es saber de que aunque mi voz no sea perfecta, aunque yo no sea un músico estudiado o todo lo demás, yo lo hago con todo mi corazón y el Espíritu Santo toma esa alabanza, la perfecciona y la eleva hasta Dios. Amén. Y uno está recibiendo toda esa bendición, ¿verdad? Claro. Gloria a Dios. Giovanni, en el transcurso de este tiempo que has estado en el Coro Nacional de Guatemala, me imagino que has tenido directores tanto nacionales como extranjeros, porque así es el Coro Nacional de Guatemala. Y yo sé que un director de coro le pide a uno vivir la música, sentir la música. ¿Crees que nuestros himnos, cuando nosotros los cantemos, debemos de sentirlos y vivirlos a pesar de que estemos viviendo momentos de alegría y momentos de dolor? Sí, como te repito, o sea, si a la hora de que vas a entonar un himno no lo sentís, es porque hay algo que no está bien. O sea, te tenés que colocar en el momento, ¿ya? O sea, el libro de Eclesiastés dice, para todo hay momento, ¿verdad? Amén. Para todo tiene su momento. Entonces, si yo me voy a presentar delante de Dios, lo que yo le voy a presentar a Dios, si es algo, ¿cómo es decirte? No apto, no, ¿cómo se llama? No perfecto. Que no salga del corazón.
exactamente, si no, si yo le voy a presentar algo, no porque esté mal hecho, porque, como te repito, muchas veces no tenemos el don, ¿verdad? Porque no sé si ha pasado, pero nosotros que nos movemos en el asunto de la música, sabemos de que no todos tienen el don de poder cantar, ¿verdad? No todos tenemos el don de poder cantar. Sin embargo, hay una teoría, fíjate, que dice que todo el mundo puede cantar en un coro. Imagínate. Sí, O sea, sí. todo el mundo A puede una cantar sola voz. a una sola voz, no importa. A una sola voz, de tal manera de que el ser humano, así como aprendió a hablar, dice que el ser humano aprende a hablar porque escucha, ¿va? Y repite. Entonces, tal vez tú eres desafinado o no vas en el ritmo y todo, pero estar escuchando a alguien que lo está haciendo, que te va pegando y cuando vienes a sentir ya estás también igual que él. ¿Entiendes? Amén. Que dice que todo el mundo puede cantar en un coro. Entonces, cuando estamos en la iglesia, ahorita pues por la pandemia, pues, ¿verdad? Pero cuando estamos en la iglesia y nos dicen, cantemos alegremente este himno, ¿va? No sé si te has dado cuenta, pero hay unas caras así, y es de alegría, pues, y está con una tristeza. O no están ni siquiera abriendo la boca, sino que se paran porque les dijeron párense, ¿va? Y están ahí parados y ni cantan ni nada. Y cuando uno le pregunta qué no canta, es que no canto bien, fíjese. Pero no va a dejar de hacerlo si no lo intenta. Entonces, cuando uno se une para cantar, dice que se abren los cielos, amén, los espíritus malos se van, el Espíritu de Dios llega. O sea, es un asunto, cantar en coro es lo mejor que puede existir. No es porque yo después creo que a un coro, pero amén. realmente recordate de que el instrumento humano es el único instrumento creado por Dios. Imagínate. Amén. O sea, es el único instrumento creado por Dios que fue creado para su adoración y para su alabanza. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo hay que usarlo? Cantando, ¿va? Cada vez que podamos, hagámoslo cantemos con alegría y sintamos los cantos, ¿verdad? Aunque Gloria sean los del himnario que uno muchas veces dice, es que es el mismo, no, porque si yo te digo, por ejemplo, como el que cantamos ahorita, ¿va? ¿Cómo podré estar triste? Dice, ¿va? Y estamos como podré estar triste. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Eso te tiene que llenar. O sea, amén, te tiene que llenar, ¿verdad? O aquello de le importará al Señor, ¿verdad? Si mi corazón está triste. No sé si te recuerdas de ese himno, ¿verdad? Amén. Le importará a mi Señor, ¿verdad? Entonces, claro que le importa. O sea, estoy en problemas, a Él le importa. Entonces, tenemos que sentirlos. Tenemos que sentir todos los himnos que cantamos, porque eso va a llegar realmente al trono de la gracia. Amén. Gracias, Giovanni. Te lo agradezco mucho. Realmente ha sido de gran bendición su participación de ustedes. Jorgito Flores, porque necesitamos que nos contés cómo viene la música, porque ya sabemos nosotros cómo viene la música que fue creada por Dios, ¿sí? Pero cómo viene toda esta parte musical hasta los días en los que vivimos hoy. Muchas gracias, hermano Manuel. Gracias por esta invitación. Perdón que la vez pasada no te había saludado, ni a Giovanni, ni a Raúl. Me había puesto nervioso, ni a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados en esta plataforma. De verdad, qué bendición. Y gracias por invitarme para participar con este tema. Ahí sí que es uno de los temas que he venido trabajando desde hace muchos años. Voy a tratar de no ocupar tanto tiempo para contar lo que me dices. Ya hemos situado que la música la creó Dios, ¿sí? Y es una cosa que a mí me encanta decirle incluso a mis alumnos, aunque no sean de la iglesia. Todos mis alumnitos me han escuchado alguna vez decir, la música la creó Dios. Y hay unas evidencias tan extraordinarias. Lo digo así, hay 7 notas. Hay 7 notas bien concatenadas una con otras. Me hace pensar en la divinidad, las 7 notas. Cuando pasamos por los tonos y los semitonos, cuando decimos los sostenidos y los bemoles, imagínense ustedes, me salen 12 notas. Me salen 12 notas. Cuando vemos el sonido a través de un osciloscopio, la onda del sonido es bien perfecta, tiene una subcurva bien exacta. Es algo increíble verlo. El ruido no, el ruido es un montón de puntas y chispas, por así decirlo, ¿sí? Pero la onda del sonido es perfecta.
y cada sonido trae dentro de sí otros sonidos que son armónicos y van entrando en la misma curva del sonido principal, los otros que llamamos los armónicos. No puedo dejar de pensar que la música la creó Dios. Cuando oímos un acorde, esas 4 voces de un coro, como decía Maestro Giovanni, lo extraordinario realmente es el coro, ¿sí? Eso es ese instrumento que tenemos acá que Dios hizo. Los otros instrumentos, el clarinete, la trompeta, el saxofón, todos esos fueron construidos e inventados por el hombre, desarrollados a través de su historia, ¿sí? Pero aquel lo hizo Dios directamente con nosotros. Y la palabra de Dios nos menciona que en la tierra nueva o en los cielos nuevos estaremos un día tocando como con arpas, ¿sí? Habrán sonidos muy, muy perfectos. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Saltándome a grandes rasgos, la historia de la música comienza temprano en la Biblia con Génesis 4:21, cuando menciona a Jubal, padre de todos los que tocan flauta. Diríamos que los primeros instrumentos musicales inventados serían las flautas, ¿sí? Y todas sus variantes a través de cañas o de cañas a forma de pitos. Ahí está la flauta. Los otros instrumentos antiguos que menciona la palabra de Dios y se han encontrado en bajorrelieves en las culturas antiguas como Egipto, Babilonia y los asirios, etcétera, es el arpa o los instrumentos musicales a base de cuerda. El sonido de una cuerda tensa es algo precioso, es algo extraordinario y es muy antiguo. Por el otro lado mencioné el instrumento de viento como la flauta y el aparecimiento de instrumentos que sirven para el llamado como las trompetas. Así sea cuando se sacaron de un cuerno, voy a decir así, de algún animal vaciado y podríamos producir un sonido a través de él, ¿verdad? Pero no digamos cuando estos se empezaron a fabricar con diversos materiales como el bronce, y entonces aparece definitivamente la trompeta, que en pueblos como Israel o Egipto y Babilonia los usaron para hacer llamado, los utilizaron para hacer un llamado a la guerra, por ejemplo, o en el caso de Israel, para hacer un llamado para la adoración. Se usaban para llamar al pueblo hacia acercarse hacia el templo. Cuando nos encontramos con David, la experiencia que contaba un hermano hace un ratito, el arpa David la tocaba y lo que hacía era producir una serie de sonidos perfectamente organizados, concatenados, como decimos, la melodía es un conjunto de sonidos, ¿sí? Bien organizados que deleitan el oído. Y él nos contaba cómo eso venía y ahí sí que hacía que Saúl dejara de tener esas malas actitudes, voy a decir así, esos malos sentimientos y su corazón se llenaba. David también organizó el templo antes de que ya estuviera el templo de Salomón, incluso cuando el arca fue llevada así a Jerusalén, él organizó y puso cantores que estaban ahí. En uno de los pasajes bíblicos encuentro que incluso hubo maestros de canto. Es decir, todo se fue organizando. El sonido, la música en sí, como creación de Dios, ha estado con nosotros desde los momentos más antiguos, desde el comienzo de la humanidad. Y como bien decía nuestro maestro hace un ratito, no hay quien no pueda cantar. Y no hay quien no pueda desarrollar, aunque sea un poquito la habilidad. Miren, entre músicos, maestros, suele decirse que el que trae la habilidad o que tiene el talento, que vaya a la escuela y que se haga. El resto, que quede por allá. Yo no comparto esa idea. Yo digo igual que el maestro Giovanni, que mi amigo Giovanni, nuestro hermano Giovanni, cualquiera puede desarrollar esa habilidad. Tal vez le va a costar más a uno que a otro, pero todos tenemos esa capacidad, esa posibilidad, porque y de la misma manera que desarrollamos nuestro hablar por medio de nuestra voz, es la forma en que también el canto habrá de desarrollarse. Aquellos que tienen muchísima habilidad en el canto, muchísima capacidad para afinarse y todo, es porque nacieron ya en un ambiente musical. Véanlo ustedes mismos en sus hijos e hijas o nietos. Aquellos que ya nacieron dentro de la iglesia, escuchando la Unión Radio, por ejemplo, escuchando los programas infantiles, cuando llegan adolescentes y jovencitos tienen la habilidad ya puesta para cantar. Son a los que menos les cuesta aprender un instrumento musical. Algunos que no pasamos por esa experiencia de niños, como su servidor, los himnos les costaron un poquito más, ¿sí? Porque no los había estado escuchando de niño. Por eso también es muy importante que los niños sean expuestos a la enseñanza o a la educación musical, que reciban clases de música, que se les dé la idea de que un día van a tocar y cantar en la iglesia, que la música es para todos nosotros. La música entonces se fue desarrollando a través de la historia. Los pueblos antiguos, voy a decir así, tenían ya sus sistemas musicales
Grecia, por ejemplo, llegó a desarrollar incluso el concepto de la escala. De esa cuenta que aún hasta el día de hoy nosotros manejamos mucho la palabra de escalas griegas o modos griegos. Imagínense, en la música nosotros manejamos mucho la palabra modos griegos. El guitarrista le encanta hablar de modos griegos. Ahí están las palabras jónico, dórico, frigio, lirio, ¿sí? Son modos griegos. Cuando la música tomó el nuevo giro, cuando entramos en la época temprana de lo que llamamos el canto gregoriano, San Gregorio Magno lo que hizo fue organizar el sistema musical de pueblos de Oriente para traerlo a Occidente, para traerlo a Europa, para llevarlo a Roma. Lo organizó en una serie de libros que él mismo fue escribiendo y utilizó básicamente los mismos sistemas tonales que ya venían de los pueblos de Oriente, básicamente ya pulidos con los griegos. Y por eso a ellos también se le llamaron el sistema gregoriano o la música gregoriana. Ellos tenían un sistema de escalas muy parecido al nuestro. Déjenme contarles así a lo rápido que ese sistema de la música de las letras, que usamos mayúsculas, la A, la B, la C, para representar las notas musicales, o en minúsculas para representarlos de otra manera, ya lo hacían los griegos, ya lo hacían ellos. Por eso es que la alfa o la A representaba la nota la. Para los griegos la nota de punto de partida era la que hoy llamamos la nota la. La. Ese sonido de la era la alfa que hoy llamamos la letra A. Por eso es que cuando usted ve el cifrado en la música, la nota la es la A, ¿sí? La B es si y la C es do. Muy bien. Ya venía de ellos. Últimamente se le ha llamado el sistema inglés o el sistema americano, pero en realidad viene de tiempos más antiguos. Gregorio Magno también usó las letras en latín para representar los diferentes puntos tonales. Pero después llegamos a alguien como Guido de Arezzo. Guido de Arezzo le puso el nombre a las notitas, el do, re, mi, fa, sol. Por cierto, originalmente en los tiempos de Guido se llamó ut, el do. Y él se basó en un himno dedicado a San Juan Apóstol, dicen unos. Otros no están seguros si era San Juan Apóstol o era otro santo, San Juan, pero la cuestión es que ellos tenían ese canto, ya era una costumbre en los tiempos de Guido de Arezzo, que si algún cantante se sentía mal de su garganta y no podía cantar, se recomendaban entre ellos, canta el himno de San Juan y tu garganta va a estar bien, ¿sí? Y el himno es famoso entre nosotros los educadores de la música, ut que an laxi resonare fibris, ¿sí? Mira que son 6 versos. Son 6 versos que tenían la particularidad de que cada verso empezaba en un sonido más alto, cada vez más alto, como equivalente a decir en do, en re, en mi, en fa, en sol, en la. Y entonces cuando el cantante lograba echarse ese himno, echárselo bonito con su voz, podía decirse que su problema de la voz estaba resuelto. Guido de Arezzo usó eso para ponerle el nombre a las notas. Fue hasta principios del siglo XX, de los 1900, cuando el ut cambió a do, como hoy cantamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Déjenme contarles otra cosa interesante. La música empezó a estar dentro de los templos, dentro de la iglesia. Ya había estado en los tiempos antiguos y con David definitivamente había estado ahí dentro del servicio litúrgico. Incluso eran levitas dedicados al canto, no era cualquier otro, ¿sí? Para poder servir en el templo. Pero cuando llegamos ya allí, en las épocas tempranas, estoy hablando antes de la Edad Media, ya la música comenzó a ser algo muy especial dentro de la iglesia. En este caso, los principios de la iglesia católica romana, ¿no? Que es la iglesia que se sitúa en la historia allá en el centro de Europa. La coge, la toma y la vuelve música de escuela. Miren eso, música de escuela. Los libros, los compendios, toda la teoría, Guido de Arezzo que mencioné, y ya todo eso empieza a tomar una forma de escuela. Había que ir a estudiarla para poder hacerlo. No dejo de decir que siempre ha habido música allá afuera. Vamos a llamarle hoy la música de la calle, ¿sí? Siempre la hubo. Eso se fue desarrollando, se fue combinando, y cuando entramos al Renacimiento, por ejemplo, con el Ars Nova, ¿sí? Los sonidos empiezan a cambiar, las estructuras empiezan a ampliarse, los instrumentos empiezan a tomar más formas tempranas a la perfección del barroco, y así la música fue agarrando cada vez más. Por ahí nos encontramos cuando ya vamos a llegar a 1400 y pico con un Martín Lutero, que Martín Lutero escribe ese famoso himno que hoy conocemos como Castillo Fuerte. Hermoso,
Es decir, ya había algún sistema de notación, no solo del verso, sino también de la figura musical, la blanca, la negra, la corchea, con otros nombres y otras formas, pero ya existía eso. Él compuso eso. Fíjense que les cuento que tuve el privilegio de tener en mis manos una colección de composiciones corales de Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach lo tenemos allá en el barroco, ¿no? Es bastante temprano en nuestra historia de la música. Y la versión que estaba en ese coral, en ese libro de corales de Castillo Fuerte, la hizo Juan Sebastián Bach. Es decir, tomó la melodía que nosotros hoy conocemos como Castillo. Juan Sebastián viene y le pone las 4 voces. ¿Sí? Y esa versión de Juan Sebastián Bach la encontré en ese coral en alemán, en ese libro de corales en alemán, y pude ver, jalé el himnario nuestro y me puse a comparar. La que está en nuestro himnario adventista es la de Juan Sebastián Bach. ¿Sí? Ya, qué lujo tener una composición de ese calibre en nuestro himnario. Bellísimo, bellísimo ese himno. Así la música entonces va caminando en su evolución dentro de esas paredes, voy a decir así, eclesiásticas. Cuando eso empieza a abrirse y llegar más allá, también ya nuestros hermanos en aquellos tiempos cantaban con libertad los cantos que hoy podríamos decir similares a los coritos, lo que llamamos los coros, que usualmente son a una voz y se acompañan con un instrumento relativamente sencillo. ¿Cómo cantaron nuestros hermanos, por ejemplo, valdenses que estaban en las montañas? ¿Cómo cantaron ellos cuando en cierta forma estaban alejándose de la estructura, verá, monopolizada de la religión de su tiempo? Acordémonos que en este caso ya la iglesia oficial era perseguidora incluso de nuestros hermanos de la fe. Entonces, ellos cantaban con su voz aquellos cantos que podían recordar y se transmitían unos a otros, generalmente cantos a una voz. Luego nos encontramos ya con el desarrollo, por ejemplo, ya del barroco. Una gran estructuración del sistema musical, una instrumentación tremenda. Las voces también se desarrollaron de una manera extraordinaria, pero siguieron siendo compositores y músicas allí dentro de las 4 paredes de la estructura eclesiástica de la época. De alguna manera ellos empezaron a desbordar y alguno que llevaba esos conocimientos más allá, y algunos de nuestros hermanos tempranos pudieron cantar algunos cantos a 2, 3 y posiblemente 4 voces, y mayormente con instrumentos. Aparecen definitivamente los instrumentos de viento como los instrumentos de cuerda frotada, y podían hacer sus composiciones de esa manera especial, hermosa. Cuando llegamos al clasicismo, por ejemplo, considerado en la historia de la música como la época cumbre del desarrollo musical, también del desarrollo instrumental, de la misma manera la iglesia pudo enriquecerse enormemente. Y cuando llegamos al clasicismo, ya definitivamente el protestantismo se ha abierto paso, ¿sí? Especialmente en Alemania, y se desborda hacia Francia, los Países Bajos. Entonces, también toda aquella estructura que estaba dentro de las 4 paredes de la iglesia tradicional o la iglesia aquella dominante, ahora pasa a formar parte de la liturgia de la iglesia protestante, digamos, ya mucho más allá de Lutero. ¿Sí? Allá esas iglesias se empiezan a usar también. De esa cuenta que, por ejemplo, Jorge Federico Händel ya no es católico. ¿Sí? Jorge Federico Händel y el famoso Aleluya, más otras composiciones extraordinarias, pero la más conocida es el Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Verdad? Me lo mostraría mejor nuestro hermano, ¿verdad? El coro, es extraordinario oír el Aleluya en los coros. Él ya lo escribe de un contexto un poco más amplio y más cercano a nosotros, más cercano a nosotros. Ese desarrollo musical no se detiene definitivamente, y si dijéramos a grandes saltos llegamos a nuestra época, tú y yo tenemos una gran oportunidad ahora de aprender y conocer bellezas de la música, bellezas de la música. Es cierto que hoy, como decía mi abuelo y decían mis papás, ¿verdad? Qué música tan fea la que se hace ahora, ¿eh? En el ambiente secular o popular puede haber de todo, pero tú y yo podemos todavía conservar grandes elementos que costaron mucho, costaron siglos, costó tal vez ojos. Miren, Juan Sebastián Bach hasta se quedó malo de la vista por estar estudiando su música en su tiempo, en su época. Así pasó con otros. Y el himnario nuestro es
una reunión de una himnología de muchísimos años, 3, 4 siglos. Y a veces cuando yo canto algunos de mis himnos, mi mamá me escuchaba y me decía, ese lo cantábamos. ¿Sí? Y cuando revisamos su historia va más allá, 100 años, 200 años. El más antiguo, diría yo, es el de Lutero, ¿sí? Con el Castillo Fuerte. Pero así hay una antigüedad. Y muy hermoso decir que las estructuras corales de nuestro himnario son perfectas, son hermosas. Los himnos más antiguos que están en nuestro himnario, su estructura coral son perfectas, no les falta nada, son bellísimos, son extraordinarios. Y no digamos su letra, el mensaje evangelístico que está en cada himno es extraordinario. Perdón con algunos, pero diría así, algunos de los cantos más nuevos o modernos, sobre todo en el movimiento evangélico, tienen una cuestión especial. No tienen mucha melodía, tienen una armonía básicamente contemporánea y no tienen mucho verso. Y en sus versos no dicen mayor cosa. Hay muchos cantos que están diciendo, te adoramos, y te adoramos, y te adoramos, pero después no dice nada más, ¿sí? Mientras que el himnario adventista son versos bien hechos, de 4 en 4, de 4 en 4, y tienen un mensaje evangelístico completo. Dicen las cosas tal y como tienen que ser, que Cristo es nuestro intercesor, o que Cristo fue inmolado por nuestros pecados, o que Cristo ascendió al cielo, pero lo dicen de una manera bien estructurada. Es un mensaje evangelístico bien completo. Y como decía nuestro hermano Giovanni, cuando tú lo cantas es algo extraordinario. Yo básicamente toco instrumentos y me encanta tocar los himnos con mi clarinete, o cuando tengo la oportunidad de hacerlo con algún otro, como el piano o un saxofón, pero no dejo de decir que me lleno más cuando me atrevo a cantarlo, ¿sí? Porque entonces, como decía el hermano Giovanni, no solo es la música, sino también el texto que está acá, pensado, y lo que entra aquí, ¿verdad? Hermano Manuel, mis queridos hermanos, es una experiencia que vale la pena. A mí como me gustaría que nuestro país, por ejemplo, tuviera enseñanza musical de nivel en todos lados. ¿Sí? Cuanto más que nuestras iglesias lo lograran. Mis experiencias en ese sentido, el colegio, muchas iglesias, han habido iglesias de otras denominaciones, pero he participado, por ejemplo, allá en zona 12, Villahermosa. Una vez tuve escuela de música también allá en Los Planes, ¿verdad? He estado con hermanos de Mezquital 2, no, de Mezquital 1. Miren, ha sido una experiencia lindísima. Y otras iglesias en algunas ocasiones también me han contratado y siempre ha sido una cosa bonita poder contarles cómo es la música, cómo cantar esas notas. Si es coro, tener que enseñarles cómo van a cantar las sopranos, cómo va a cantar la contralto, el tenor, el bajo, o si son instrumentos, formar una orquesta. Una vez incluso estuve viajando a El Salvador a hacer una orquesta allá con hermanos adventistas. Nos echábamos 12 o 14 horas de ensayos, pero llegaron a sonar unos meros bonitos. Y finalmente quiero decir esto, el producto extraordinario está aquí y a la eternidad. Aquí porque cuando nuestros niños y jovencitos participan en algo así, he encontrado que la mayoría de los que estuvieron conmigo, ya sea en el colegio o en otras iglesias, desde hace 13, 14 o 15 años, están en la iglesia. Son muy poquitos los que se han escapado, pero la mayoría están en la iglesia todavía atendiendo y sirviendo allí. Y más allá, imagínense ustedes cuando estemos reuniéndonos allá en la tierra nueva o en los cielos, cantando y alabando, y algunos digamos, estuvo conmigo, ¿sí? Aprendimos. Personalmente, la música a mí me ha mantenido en la iglesia. Tuve una época muy difícil, una situación muy crítica en mi vida, pero estar ocupado, especialmente con mi piano. Allá en Los Planes con Manuel cabalmente tuvimos el gusto de desempacar un piano. Verán, gracias también al apoyo de los hermanos de la tierra, y así les digo yo, fue extraordinario. Y agarrar ese piano, cantemos, toquemos. ¿Cómo me ayudó? Yo se lo recomiendo, especialmente a los mayores, sus niños, traten de ocuparlos en aprender un instrumento musical, en cantar. Y niños, atrévanse a hacerlo, jovencitos, atrévanse a hacerlo. Y yo les aseguro que eso no solo los va a mantener acá, adentro, siempre pendientes de que Cristo está por volver, sino que un día de verdad nos va a estar ocupados aún en el cielo y en la tierra nueva. Hermano, la historia es hermosa. Gracias Jorgito, gracias Raulito, gracias Giovanni por haber estado con nosotros acá en Dimensión Profética para poder entrar con ese tartazo de este mes que habla que somos creados para adorar. Mi boca rebosa de alabanza
a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Salmos 71:8. Pero algo más. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque siempre produce con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Daniel capítulo 4 y verso 37. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Adorar al Señor tu Dios y bendecir tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Éxodo capítulo 25 y Éxodo 23:25, que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Salmos 156. Que este culto de adoración, de exaltación al Señor Jesucristo, este culto de adoración a Dios haya quedado en nuestras mentes y en nuestros corazones para darnos cuenta que Dios merece la gloria, la honra, la gloria y todo el honor. Giovanni, Raulito, Jorge, muchas gracias por haber participado en la Iglesia Dimensión Profética. Dios les bendiga, Dios bendiga su ministerio musical, Dios bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias, Manuelito, y bendiciones a todos, también a ti con tu ministerio musical, porque tú también eres un músico del Señor. Gracias, Manuelito, que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. A todos, hermanos de Dimensión Profética también. Gracias, gracias, Giovanni. Gracias, Raulito, por haber participado en esta noche. Dios les bendiga mucho. Igualmente, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermanos, el tiempo es para terminar este programa en esta noche. Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche en este programa y para despedirnos les invito por favor que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias Señor por todas las bendiciones que tú nos has dado, gracias por dejarnos la música que nos eleva hacia ti mi Dios. Ayúdanos a poder discernir entre la música que adora tu nombre y la música que no lo hace. Ayúdanos Señor a estar cada día más cerca de ti para que algún día cuando estemos contigo por la eternidad, Señor, podamos entonar alabanzas que alaben solo tu nombre. Bendice a cada uno de los que estamos conectados, Señor, y a los que no. También, Señor, bendícelos y pon en su corazón el deseo de apartar un tiempo para estar contigo cada noche, cada día. Gracias por escucharnos, Señor. Amén. Amén. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias, Manuel, por este tema y a todos nuestros invitados. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y que nuestro deseo y oración sea que cada vez que escuchemos música tengamos en la mente lo que aprendimos esta noche y que esta música nos eleve hacia nuestro Dios. Así que podemos encender nuestras cámaras y despedirnos y desearnos a todos una muy buena noche. Que descansen. Feliz noche, que el Señor les bendiga. Noche, hermano Ochoa. Dios les bendiga. Buenas noches. Oscar Buenas Ochoa. noches. Muchas gracias, hermano. Gracias por el programa. Qué lindo. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Hermanos. Buenas noches, hermanos. Qué delicia. ¿Quieren lo ponemos?